Bienvenidos al módulo número 2. En este espacio vamos a detenernos en algo fundamental, los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué son importantes? Porque antes de hablar de medidas, de equipos o de protocolos, necesitamos entender el lenguaje común que todos vamos a usar. En este módulo vamos a repasar esas ideas simples, pero clave, que nos van a ayudar a comprender mejor los riesgos, a identificar peligros y, sobre todo, a cuidarnos de manera más consciente en nuestras tareas diarias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un acto y una condición insegura? Piénsalo un segundo, mira las imágenes, y enseguida vemos la respuesta. Ahora sí, veamos la diferencia. Por un lado, tenemos el acto inseguro o comportamiento inseguro. Esto se refiere a las acciones o decisiones que toman las personas y que aumentan el riesgo. Por ejemplo, correr en una escalera, no usar los elementos de protección personal, o distraerse mientras trabajamos. Por otro lado, está la condición insegura, que tiene que ver con el ambiente, los equipos o las instalaciones. Son situaciones del entorno que representan un peligro, como un piso resbaladizo, un escalón roto o un cable expuesto. Un dato curioso, casi el 90% de los accidentes ocurren por actos inseguros. Sí, el 90%. Eso significa que la mayoría de los riesgos no depende del entorno, sino de nuestras propias acciones. Y justamente por eso, es clave prestar atención a cómo actuamos en el trabajo. Acá tenemos tres conceptos que muchas veces se confunden: incidente, accidente y enfermedad laboral. Primero hablemos del incidente. Es una situación que ocurre en el trabajo y que pudo haber causado un daño pero no lo causó. Es como cuando tropezas con un cable, te tambaleas, pero logras recuperar el equilibrio. No pasó nada, pero estuvo muy cerca de convertirse en un accidente. El accidente, en cambio, sí deja una consecuencia. Es un evento repentino inesperado que termina en una lesión, en una invalidez o incluso en la muerte. Por ejemplo, alguien que se cae de una escalera y se produce un esguince. Ahí ya hay un daño real que se genera como consecuencia de esa caída. Y por último, la enfermedad laboral. Esta no aparece de un día para otro, sino que se va desarrollando con el tiempo, por la exposición continua a ciertos factores en el trabajo. Puede ser por hacer siempre los mismos movimientos, por trabajar en ambientes ruidosos, o por estar en contacto con sustancias químicas. Es un proceso que poco a poco va afectando la salud. Entonces, para resumirlo, el incidente es un aviso, una señal de que algo pudo haber pasado, el accidente es el daño inmediato. Y la enfermedad laboral es un problema que aparece a largo plazo por la exposición constante. Para que quede aún más claro, veamos este ejemplo que reúne todos los conceptos que acabamos de ver. Primero tenemos una condición insegura. El equipo está en mal estado y eso ya representa un riesgo desde el inicio. Luego aparece el acto inseguro. Los trabajadores están distraídos y permanecen debajo de la carga, cuando no deberían hacerlo. ¿Qué pasa después? Se da un incidente, la caja se suelta y casi cae sobre ellos. En este caso no ocurre un daño, pero pudo haber pasado. Y finalmente, el peor escenario, el accidente. La caja efectivamente cae sobre los trabajadores y les ocasiona lesiones. Con este ejemplo podemos ver cómo se conectan los conceptos. La condición insegura y el acto inseguro son la raíz, el incidente es la advertencia, y el accidente es la consecuencia real. Ahora vamos a hablar de los peligros en el trabajo. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a cualquier cosa que tenga el potencial de causarnos daño o afectar nuestra salud. Esto no significa que el daño ya haya ocurrido, sino que existe la posibilidad de que pase. En estas imágenes vemos diferentes tipos de peligros, que vamos a explicar más adelante con más detalle. En la diapositiva anterior vimos qué es un peligro. Ahora vamos un paso más allá y hablemos de los distintos tipos de peligros que podemos encontrar en el trabajo. Por ejemplo, están los peligros biológicos, la exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden afectar la salud. También tenemos los peligros físicos, como la exposición al ruido, las vibraciones, las radiaciones, el calor o el frío. Otro grupo son los químicos, sustancias que pueden causar intoxicaciones, quemaduras o alergias. Y no olvidemos los eléctricos, relacionados con la exposición a la corriente o a instalaciones defectuosas. Existen además los biomecánicos y ergonómicos, que tienen que ver con malas posturas, movimientos repetitivos o levantar cargas pesadas. Los locativos, que se relacionan con el estado del lugar, pisos resbaladizos, mala iluminación o escaleras rotas.
También encontramos los psicosociales, como el estrés, el acoso o la sobrecarga de trabajo. Y los peligros públicos, que vienen de afuera, robos, agresiones o disturbios externos. En cuanto a la operación, están los mecánicos, por atrapamientos, cortes o golpes con máquinas. Los espacios confinados, como tanques, silos o alcantarillas. Y, por supuesto, el trabajo en alturas, con caídas desde techos, andamios o escaleras. Finalmente, tenemos los fenómenos naturales, como tormentas, inundaciones o terremotos. Y los accidentes de tránsito, que incluyen choques, atropellos o incidentes viales. Lo más importante acá no es memorizar cada tipo, sino entender algo. Los peligros pueden venir de muchos lados distintos. Del ambiente, de la tarea, de la organización del trabajo, o incluso de factores externos. Y nuestro verdadero trabajo es identificarlos, para poder prevenirlos. Ya vimos que un peligro es todo aquello que tiene el potencial de hacernos daño. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de que ese daño ocurra y qué tan grave puede ser. Por ejemplo, un cable eléctrico suelto en el pasillo es un peligro. El riesgo aparece cuando las personas caminan por encima de ese cable porque aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente. Por eso decimos que el riesgo es la combinación entre el peligro y la exposición. Con esto cerramos este módulo. La idea principal que quiero que te lleves es que los peligros están presentes en muchos lugares, pero el verdadero riesgo depende de cómo nos exponemos a ellos y de cómo actuamos frente a esas situaciones. Identificar los peligros y reducir la exposición es la clave para trabajar de forma más segura. Para cerrar este módulo, responderemos un breve cuestionario que ayudará a reforzar lo aprendido.